Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Flores Inga y hoy día vamos a conversar acerca del libro La civilización del espectáculo del premio Nobel Mario Vargas Llosa, un ensayo que Mario Vargas Llosa publicó en el año 2012. Está con nosotros el escritor Josué Barrón. Él publicó los libros La oscuridad del bosque y Debajo de tus muslos, y también nos acompaña la abogada Andrea Becerra. Dentro del libro, Vargas Llosa comenta sobre otros escritores que hablan también sobre este tema, y él dice que todos llegan a un denominador común, ¿no? Que la cultura atraviesa una profunda crisis y ha entrado en decadencia. ¿Qué opina usted de esta afirmación? Eh, Buenas tardes con todos. En principio, agradecer la invitación. Y sobre esta afirmación considero que sí, es cierta, pero con ciertos matices, ¿no? Hay que de alguna u otra forma subtitular esta afirmación. ¿Por qué? Porque sí, la cultura atraviesa una crisis profunda, ya que no estamos siendo parte de la cultura como antes, con artes, pintura, escritura, teatro, cine de la más alta gama, sino actualmente la cultura pasa por lo que más vende, ¿no? Y lo que más vende es normalmente lo que menos educa. Entonces es un tema que está en decadencia y que deberíamos comenzar a cambiar. ¿Qué opina Josué? ¿La cultura atraviesa una crisis? Hola Jorge, gracias por la invitación. Yo creo que en realidad el concepto de cultura ha ido evolucionando cada cierta etapa de la historia, y este nuevo concepto de cultura, la gente en realidad no comprendía algunas cosas. Históricamente, un gran positivismo en la civilización actual ha hecho que nosotros repensemos la cultura en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación informáticos que nos abundan, no ha hecho que la gente de una u otra manera interiorice conceptos. Entonces, por ejemplo, las culturas regionales o locales, que si bien es cierto deberían fortalecer una cultura nacional, no han sido repensadas. Entonces, lo local no está bien pensado, no está bien cuidado, la gente no sabe qué es su cultura, cómo se identifica, cómo se construye, menos la regional y mucho menos la nacional. Ahora, yo recuerdo que en alguna clase una profesora nos comentó que la cultura es algo que nosotros tenemos innato, que esto de que alguien tiene más cultura que otra no es cierto, puesto que cada uno tiene su propia cultura. Si es así, entonces ¿cómo se puede perder esto? ¿Cómo puede caer en crisis algo que es interno? Sobre ese punto, sí, yo considero que la cultura es algo en movimiento, por así decirlo, ¿no? Tiene que ir adaptándose igual que el ser humano a su nuevo contexto, a sus nuevas circunstancias. Sin embargo, sí considero que puede estar en decadencia o perderse aún siendo algo innato. ¿Por qué? Porque el tema de la flojera, del aburrimiento, del estar siempre frente a un celular actualmente es lo que prima. ¿Por qué? Por la inmediatez de las cosas, ¿no? Entonces ya la gente cada vez lee menos, va menos a los teatros, va menos a los museos, pinta menos, entonces ya no tenemos grandes personas que transmitan cultura como antes, ¿no? ¿Qué opina José? María te decía en sus 7 ensayos hace ya casi más de 100 años, que decía que el gran problema del Perú era que era muy heterogéneo, ¿no? Y necesitaba homogenizar la cultura, un error grave de Mariette en ese tiempo, que a veces no se ha tomado en serio, ¿no? Si bien es cierto, como hablaba anteriormente, la cultura en ciertas ciudades, vuelvo a insistir en esa idea, no ha podido ser asimilada porque hay un desconocimiento claro de lo que nos construye, ¿no? O sea, no podemos ser heterogéneos, no podemos ser homogéneos. Y el problema está en que en nuestro tiempo contemporáneo, posmoderno, nos exige ser homogéneos, ¿no? Tú vas a un trabajo, necesitas tener toda homogeneidad, porque eso quiere decir eficiencia y eso quiere decir que podemos llegar a una meta grande. Entonces, eso no podemos ser dispersos. Los colegios, por ejemplo, si bien es cierto, buscan un alumno crítico, pero no le gusta criticar porque eso de una u otra manera va contra los estamentos altos. Entonces hay una crisis en realidad. ¿Cómo entendemos los seres humanos los mecanismos de analizar y evaluar? Y menos, creo, el tema de la cultura, ¿no? Ahora, hay otra frase que también me pareció interesante, dice que vivimos en un mundo donde el valor vigente es el entretenimiento, ¿no? Todo tiene que ver con el entretenimiento, todo se mezcla con ello. Yo diría, ¿hasta qué
punto esto es cierto y si esto es bueno o es malo, ¿no? Yo creo que estos dos conceptos que estamos comentando de heterogeneidad, que comenta Josué, y dinamismo, debemos agregar el tema de la globalización, ¿no? Que sí, que el valor vigente es el entretenimiento porque la mayoría de personas, hasta los niños, pasan 8 horas en el colegio, o los adultos 8 horas en el trabajo, y claro, lo único que buscas es gráficos, frases que te hagan reír, programas en los cuales no tengas que pensar en nada, ¿no? Cosa que no debería ser así porque creo que el ser humano tiene que estar en constante aprendizaje, ya que aprendes de hasta cualquier tipo de acto que realizas, ¿no? Entonces esto de vivimos en un mundo donde el valor vigente es el entretenimiento, sí, se entiende por el tema de la globalización, de las redes y demás, pero creo que debemos de buscar y reencontrarnos con el tema cultural. ¿Por qué? Porque así fue como fue avanzando la humanidad, ¿no? En globalización no nos podemos quedar, tenemos que seguir adelante también. ¿Qué hacemos con este tema de entretener, de volver entretenimiento todo? Hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama Sociedad del Cansancio, y que él decía que en nuestro tiempo todo el mundo, por la eficiencia, necesitamos estar de una u otra manera relajados. Entonces nos apegamos a la diversión, al goce, ¿no? Al goce estático. Entonces no podemos pensar, ¿no? O sea, nos aburre pensar en realidad. Entonces tú llegas a tu trabajo 12 o 13 horas trabajando y en realidad no quieres pensar. Es algo normal en el ser humano, bueno, normal, para nuestro tiempo. Entonces eso ha hecho que lógicamente que la diversión y que la risa y el positivismo exacerbado en las redes, que a veces me aburre en realidad, la frase bien hecha, solamente para animarte, para que seas eficiente, pero todo es ficticio, ha hecho que en realidad destruyamos todo el consenso de, por ejemplo, de descansar. En la época media descansar era de una u otra manera, por ejemplo, irte a la ciudad, irte a un campo y repensar espiritualmente lo que estás haciendo como ser humano. Eso era descansar. Actualmente no es así, ¿no? Ahora, hay un conformismo intelectual, ¿no? Según el libro dice que en esta época contemporánea hay ese conformismo, por eso existe la literatura light, el arte light, la televisión, y todo lo que culturalmente era apreciable y admirable hoy se ha convertido en acciones solamente para entretener, ¿no? Que hay un mínimo esfuerzo intelectual. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que en realidad el mercado nos exige de una u otra manera que este receptor incompetente, en el sentido de comprensión y análisis, busque la diversión. Entonces, por ejemplo, la literatura no puede ser, justo hoy hablaba sobre esto, o sea, la literatura tiene que ser plana en el estilo, ¿no? Un texto informativo para todos. Porque si tú buscas, como antes, hace 50 años, un escritor que tenga un estilo diferente y que nos pueda sumergir en su forma de ver el mundo tan compleja, entonces ese escritor específicamente no compra ni vende nada, ¿no? Igual los cuadros en arte, ¿no? Un cuadro muy complejo tampoco. Entonces preferimos un cuadro que esté bien adornado, que nos ayude a ver que nosotros tenemos una buena estética, ¿no? Pero nada más, ahí nomás quedan. ¿Hay un conformismo intelectual? Coincido en que hay un conformismo intelectual porque lo puedes ver no solo en la literatura, en la pintura, sino hasta en la música, ¿no? Ya no crean nueva música, ya no crean nuevos sonidos, sino todo es reciclado. Y sí, está bien el tema para hacer dinero, para hacer negocio, pero creo que la humanidad, el ser humano tiene que avanzar, ¿no? Y tiene que existir un grupo que levante la voz sobre el tema y comience a avanzar culturalmente en ello, ¿no? Y a trabajar en ello, no pegarse a lo que está de moda simplemente porque vas a vender, ¿no? ¿No? Porque se dice que lo que tiene éxito, no lo que se vende es bueno, y lo que fracasa y lo que no conquista al público es malo, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Qué motivó que la cultura haya cambiado tanto a través de los años? Yo tengo el concepto muy claro, ¿no? O sea, creo que antes un cambio podía durar 100 años, 200, 150, ahora el cambio está en 10 años, ¿no? Entonces tú tienes que estar... Esto tiene que ver con la tecnología. Claro, tiene que ver con la tecnología. Entonces no te deja el espacio para repensar tus ideas, no te da el espacio para de una u otra manera analizar lo que te ha pasado. Entonces estás con una cosa y ya viene la otra, ¿no? Es un cambio muy repentino, entonces no puedes asemejar conceptos, ¿no? Entonces ahí viene la idea, por ejemplo, que lo que hoy pasa en las redes, que se llama la posverdad, ¿no? Creemos en realidad lo que nos dicen y ahí están los famosos influencers, ¿no? Sí, que también viene eso, ¿no? Justo un profesor nos comentaba de que ahora para hacer nuestra tesis tenemos internet, podemos buscar fácilmente cualquier cosa, ¿no? Y decían, ¿se imaginan ustedes cuando no existía internet?
Tenías que ir a la biblioteca a buscar libro por libro, ¿no? En tus disquetes, guardar, tipear, las máquinas de escribir, sí era bastante complejo. Creo que al tema de la tecnología y la globalización hay que agregar el hecho de que nosotros, culturalmente, como peruanos, o como llaman normalmente países del tercer mundo, sentimos que estamos siempre un paso atrás, ¿no? Entonces lo que vemos en Estados Unidos, en China, en Japón, siempre lo vamos a querer copiar y a veces sin adecuarlo, cuando en realidad nosotros tenemos una cultura innata, tenemos un contexto distinto y debemos de, sí, toma prestada la idea, nadie te dice que no, pero mejórala, ¿no? Procésala y crea algo nuevo, y creo que eso sí sería algo mejor, ¿no? Esto de los influencers comenzó con las Kardashian, entonces creo que su forma de venta fue increíble, pero el hecho de ya utilizarlo en exceso, como pasa actualmente en nuestro país, es complicado, ¿no? Tener demasiada información, como es el internet, donde puedes conseguir cualquier cosa, ¿ayuda o desmerece todo lo que podía ser culturalmente? Yo creo que depende de uno, porque depende de si te pasas más tiempo en páginas como de chismes, de videos, en los cuales, claro, todo te lo cuentan rápido en 5 segundos, pero ya te transmiten una subjetividad de algo, o vas a los hechos, vas a leer, vas a este tipo de textos filosóficos en los cuales tienes que interpretar, ¿no? No solo leer y memorizar, sino interpretar un poco e ir más allá. La democratización de la cultura. Según Vargas Llosa, dice que esto de democratizar la cultura no ha sido algo positivo. Sí, creo que es la parte, porque estaba releyendo algunas cosas que me dijiste, es la parte más cuestionable de eso, ¿no? Y yo, mira, sinceramente, que creo de una u otra manera que yo entiendo a Mario Vargas Llosa, hasta puedo estar a favor de él, porque sinceramente la cultura andina, por ejemplo, vamos a suponer que ha sido la más vapuleada en toda la historia peruana, nunca ha tenido un referente importante, ¿no? Y las mismas personas que supuestamente han mantenido la cultura andina le han dado la espalda y han asemejado una cultura híbrida, ¿no? Esa híbrida entre limeño, andino y internacional, y han hecho esto. Nunca se han preparado para eso, ¿no? Nunca ha habido un purista en cierta manera, ¿no? Yo no estoy a favor del purista, como Arguedas, por ejemplo, ¿no? Pero no pasamos por esa etapa de decir esto era lo puro andino. Ya, de ahí partamos repensemos una cultura andina, ¿no? Y hemos llegado ahora de cambiar los conceptos. Pero hay algo que yo no sé, no podría explicar, porque si la televisión muestra cosas culturales como Marco Aurelio de Negri, ¿la gente lo va a ver? ¿La gente vería ese tipo de cosas? Es que claro, si yo tengo opciones como Marco Aurelio de Negri y tengo similares en los otros canales, obvio que voy a tener que verlo. Recuerdo mucho que cuando era chiquita, todos los canales a las 5 tenían programas educativos y quien lideraba eso era lo que ahora es la televisión nacional, ¿no? Y todos los canales se ponían en el mismo estilo y sí, cada uno con distinto matiz, pero todos tenían un objetivo de educar, ¿no? Ahora no, todo es competencia por el rating. Entonces creo que desde ahí pasa el problema. A mí la democratización de la cultura no me parece mal, porque me parece que sí, debemos tener acceso todos a ella. Sin embargo, sí coincido en el tema de la regionalización, más que del purismo, de que la gente siempre cree que lo que uno está mal, ¿no? Tiene que ser como el otro y quiere copiarlo. Entonces, no respetan su propia cultura, su propia trascendencia, pues, ¿no? Y todo lo que traen con ellos. Para finalizar, yo quisiera hacer una pregunta que siempre me la hago, ¿no? ¿Es bueno leer todo? ¿Está bien que los libros existan? Lo digo porque se critica mucho la literatura de Paulo Coelho, se dice que se tiene que leer a los maestros de la literatura. ¿Se debe leer todo? Yo, por ejemplo, hace unos años que ya hay temas que, bueno, uno cuando comienza a conocer, yo tengo la particularidad de tratar de conocerlo todo en un momento, ¿no? Pero he decidido, por ejemplo, que ya no puedo hacerlo todo, ¿no? Porque me disperso en realidad, es un problema. Tanta información te dispersa, no puedes saberlo todo en realidad, tienes que perfilarte. Por lo que más quieres, por lo que más a los mejores. A los mejores que yo pienso que son los mejores, porque al final está en el sector, porque a veces... ¿Eso puede ser subjetivo? ¿No claro. crees que un libro es mejor que el otro? ¿No se puede saber eso? Yo creo que lo que se puede saber es que eso no lo puedo decir yo, lo dice la historia en realidad,
¿no? El Ya. libro envejece con historia, ¿no? Tú ves un libro que hoy ya está bestseller y acá, no sé, por ejemplo, Crepúsculo, me acuerdo. Ese libro estaban 100 soles, me Ajá. acuerdo en la librería, ahora lo encuentro ahí 2 soles, creo, botado, ¿no? Y nadie Ya. lo quiere. Pero eso quiere decir que hay una condena histórica, es Una normal. condena histórica, eso sonó Pero interesante. hay que hacer algo interesante también, porque la gente se está volviendo con los libros, ¿no? La gente que, y eso es lo que no entiende a veces, ¿no? Si yo estoy a la moda, me voy a volver un objeto que en realidad va a ser reemplazado con el tiempo y simplemente no va a valer. Y la gente ahora, por ejemplo, reclama muchos espacios, ¿no? Pero yo le digo, pero ya pasaste de moda porque te has vuelto un objeto consumista. Y eso es Exacto. peligroso, ¿no? ¿Tenemos que leer todo? Yo considero que sí. Yo también coincido con Josué que soy bastante curiosa y de un tiempo acá sí hay cosas que priorizo, otras que a veces comparto en círculos de lectura y demás, pero sí considero que a mayor información, mayor capacidad de decisión, ¿no? Entonces, coincido también en el tema de que no debemos de ser un objeto consumista y en esa decisión está, ¿no? Tú decides qué leer, decides qué comprar y al final todo es el mercado, ¿no? Todo depende de la oferta y la demanda finalmente. Ok. La banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. La suicida idea de que el único fin en la vida es pasárselo bien. Gracias, Josué, muchas gracias. Esta ha Gracias, Jorge. sido La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa.